Buenos días, habitantes del tiempo y el espacio. Bienvenidos al canal Mente Intuitiva. Nuestro primer video tendrá como tema la construcción de la realidad. Espero que sea de su grado, así que comencemos. La realidad para nosotros es una experiencia cotidiana que suponemos conocer íntimamente, que rara vez ponemos en duda y sin embargo, aunque parezca difícil de creer, consiste en una responsabilidad personal y también colectiva. Para que podamos entender lo que esto quiere decir, deberíamos formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué es la realidad? En cualquier diccionario o lugar de la web podrían encontrar un concepto más o menos como este. Y cito, la realidad es la existencia verdadera y efectiva de las cosas, comprendiendo todo lo que existe en oposición a lo imaginario. Fin de la cita. Esta existencia de las cosas exteriores al sujeto son captadas por él a través de los sentidos de los que ya desconfiaba el filósofo griego Platón, que distinguía una realidad sensible e imperfecta captada por los sentidos y el mundo de las ideas captadas por la razón, inmutables, eternas y verdaderas que eran el mundo real. La realidad puede ser muchas cosas y está ligada a nuestra percepción. Así, la realidad puede ser aquello que consideramos hermoso, placentero o feliz, y también lo opuesto, lo horrendo, lo triste y lo ingrato del mundo como lo conocemos. Aquí tenemos a Platón y a Aristóteles tomados de la famosa y extraordinaria obra de Rafael. Veamos cuál era el concepto de realidad del afamado discípulo de Platón. Aristóteles distingue la potencia del acto. Cuando esa posibilidad se concreta, surge una nueva realidad. Por ejemplo, la semilla es en acto semilla, y esa es la realidad. Aunque en potencia pueda ser árbol. Cuando lo sea, esa será su realidad. Sin embargo, la física cuántica nos plantea una posibilidad diferente, casi opuesta y quizá más bien kantiana, como veremos en un momento. Entonces, recalcando lo dicho por Aristóteles, la semilla es en acto semilla, aunque en potencia puede ser árbol, y así, buena parte de la construcción de la realidad tiene origen en el acto que acontece en nuestro permanente presente, haciéndonos responsables individual y colectivamente de la construcción de la realidad, sea esta hermosa u horrenda. Volviendo a nuestros filósofos, sabemos que el maestro de Aristóteles tenía una concepción muy diferente que algunos consideran casi fantasiosa. Sin embargo, preguntémonos por un momento lo siguiente: ¿y si Platón tuviese razón y la realidad tangible, aquella que por común acuerdo aceptamos como verdadera, fuese una proyección ilusoria? No es tan descabellado si consideramos que en este momento experimentamos otras formas de realidad, aunque acontezcan en lo que llamamos virtualidad, de lo cual se desprende la inquietante idea de que el mundo proyectado desde la realidad arquetípica de Platón pudiera ser una forma muy sofisticada de simulación virtual, en donde los múltiples modelos de sillas que conocemos en lo que nuestro filósofo denominó realidad sensible no sean más que una mera derivación ilusoria de la silla arquetípica de la realidad inteligible, como estamos viendo precisamente en el gráfico, ¿no? Donde todas las sillas que conocemos son proyectadas desde el mundo de las ideas, desde el mundo de los arquetipos. Si damos crédito a las ideas de Platón, entonces tendríamos que aceptar que la solidez de nuestro entorno es un engaño a nuestros sentidos, o que como mínimo estos son cómplices de una realidad fraguada que puede desvanecerse en la medida en que nuestros sentidos dejen de interactuar con la realidad sensible. Algo semejante se plantea en la película Matrix de las hermanas Wachowski. Todos recordarán la escena en que Neo espera ser atendido por el oráculo y mientras tanto se queda sorprendido
viendo como un niño en atuendo tibetano dobla una cuchara, al más puro estilo del célebre Uri Geller en los 70. Ante la perplejidad de Neo, el niño simplemente afirma que la cuchara no existe, por lo que podemos deducir que se trata de una proyección de ese utensilio absoluto desde la realidad inteligible. Por tanto, la cuchara no se dobla, nos doblamos nosotros. Entonces, si aceptamos esa posibilidad, nosotros podríamos modificar la realidad como si de una cuchara maleable se tratara. Suena maravilloso, eso sí, pero hasta aquí sigue siendo apenas otra hermosa utopía, ya que cualquiera podría con justificada razón argumentar que esa simulación está compuesta por átomos que implican lo que denominamos materia y que ésta es más cierta que las ideas de Platón. Aunque también podríamos recordar que la realidad virtual que crean los ordenadores también está compuesta por átomos. Un famoso y reiterado experimento realizado en el ámbito de la física cuántica sugiere que no existe una realidad independiente de su observación. Aparentemente, la conciencia actúa sobre las partículas subatómicas, modificando sus estados cuánticos. El experimento de la doble rendija se lo debemos al señor Thomas Young, un inglés que con apenas 2 años ya sabía leer y con 6 había repasado los textos bíblicos 2 veces. Con 14 estudiaba griego, latín, francés, italiano, hebreo, caldeo, sirio, samaritano, árabe, persa, turco y amhárico. El experimento de la doble rendija fue realizado por el señor Young en 1801, en un intento de discernir la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. Young comprobó un patrón de interferencias en la luz procedente de una fuente lejana al difractarse en el paso por 2 rendijas, resultado que contribuyó a la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz. Sin embargo, el experimento solo pudo ser puesto a prueba a nivel cuántico en el siglo XX. Este experimento es considerado por muchos como la llave que abre las puertas de los secretos de la cuántica. Este es un ejemplo gráfico e incluso podríamos decir que grosero de dicho experimento que la mayoría de ustedes conocerán. La luz se expande en forma de ondas y al pasar por la rendija crea un patrón de una sola línea. Si se añade una segunda rendija, las ondas se entrecruzan creando un patrón múltiple, como podemos ver en el gráfico. Cuando el experimento fue llevado al mundo cuántico, se realizó con partículas y estas, al ser disparadas a través de una rendija, debían crear un patrón de una sola línea, como efectivamente sucedió. Al añadir una segunda rendija, tratándose de partículas y no de ondas, obviamente el resultado esperado era un patrón de 2 líneas y sin embargo, para sorpresa de los científicos a cargo del experimento, el resultado fue un patrón múltiple, como si de ondas se tratara. El funcionamiento de los equipos fue verificado y una vez descartada la posibilidad de un fallo técnico, el experimento fue repetido en varias ocasiones con el mismo resultado. Para descubrir qué estaba creando la anomalía, los científicos instalaron un dispositivo de observación que pudiera ver el paso de las partículas a través de la rendija, y el resultado fue aún más desconcertante, ya que las partículas crearon el patrón de 2 líneas que se esperaba al inicio. Pero, ¿por qué este cambio de comportamiento? Cuando el dispositivo de observación fue retirado, las partículas regresaron al enigmático patrón múltiple de líneas. Entonces, podríamos deducir que las partículas eran capaces de saber cuándo eran observadas y cuándo no. ¿Puede la materia ser susceptible a nuestro pensamiento? La comprobación del experimento de la doble rendija develó algo más, que la conciencia actúa sobre las partículas subatómicas modificando sus estados cuánticos.
Este señor es Masuro Emoto, un autor japonés conocido por sus afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Según Emoto, la apariencia estética de los cristales dependería de si las palabras o pensamientos son positivos o negativos. Los experimentos de Masuro Emoto eran tan simples como sorprendentes. Consistían en embotellar muestras de agua de un mismo origen y etiquetar las botellas con diversas palabras o exponerlas a distintas situaciones. Pasadas varias horas, las botellas eran refrigeradas y luego se tomaban muestras de agua congelada y se fotografiaba con un microscopio electrónico. Una botella, por ejemplo, podía estar etiquetada con la palabra de carácter positivo y otra podía estar etiquetada con una palabra de carácter negativo. La fotografía de un cristal asociado a una etiqueta positiva mostraba formas simétricas y colores agradables, como podemos ver en el gráfico, mientras las fotografías obtenidas de cristales asociados a palabras negativas generalmente mostraban formas asimétricas y colores desagradables. Una situación análoga se producía al exponer las botellas de agua a distintos ámbitos sonoros. Esta fotografía, por ejemplo, corresponde a una muestra obtenida de agua expuesta al Ave María de Schubert. El cristal posee una belleza innegable. En este caso podemos ver el resultado de los experimentos correspondientes al agua expuesta a la música de Bach y del heavy metal. Escuchemos primeramente a Bach. Escuchemos ahora un ejemplo de heavy metal. Bueno, creo que sobran las palabras. Deben ustedes sacar sus propias conclusiones sobre lo que nos muestran las respectivas imágenes correspondientes al tema de Bach y al heavy metal. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Estas fotografías corresponden a muestras del pantano de Fujiwara, antes y después de pronunciar una oración. En este caso, la religión no es relevante, pudo haber sido cualquiera. Lo destacable es el efecto transformador de las moléculas de agua, de manera que el punto esencial de las teorías de Masuro Emoto consistía en que el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases, influyen sobre el agua y ésta cambia. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70 u 80% agua, deberíamos comportarnos igual. Después de todo, nuestro cuerpo está compuesto por átomos que pueden comportarse como los que pasan a través de la doble rendija de la que hablamos anteriormente. Se podría explicar así el fenómeno
por ejemplo, de los milagros? ¿Es acaso lo que llamamos ki, voluntad, fe, autosugestión? Vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí vemos un control remoto convencional como los que tenemos en casa, pero existen otros más sofisticados, originalmente concebidos para personas con discapacidad motriz y que ahora se implementan en otras áreas. El 30 de abril de 2013, la página web de CNN en español publicó un artículo con el siguiente título: Pilotea un helicóptero con tus ondas cerebrales. Y voy a citar el artículo. El control remoto de ondas mentales equipado con una diadema de electrodos de electroencefalografía puede registrar la actividad eléctrica a lo largo del cuero cabelludo. Cuando concentras tu mente en algo, ya sea una ecuación matemática o la letra de una canción, tu cerebro emite señales eléctricas. La diadema registra esas señales y las transforma en órdenes de vuelo, según explica el señor Steven Cotelotti, director y uno de los fundadores de Puzzlebox, la empresa con base en San Francisco y creadora de dicho proyecto. A estas alturas, y a la luz de lo antes expuesto, todo parece indicar que somos responsables del mundo en que vivimos. Ya no podemos culpar al destino, a las circunstancias, al azar, a un hado siniestro o a una deidad caprichosa de nuestras calamidades, sean estas guerras o incluso enfermedades. En todo caso, parece ser que el don creativo no es una exclusividad de los artistas, sino parte de la naturaleza humana y por tanto la responsabilidad es solo nuestra y en nuestras manos está la capacidad de construir la realidad que deseemos. Y para finalizar el video les dejo esta interrogante: ¿qué realidad queremos construir? Es una pregunta que debemos hacernos honestamente. Muchas gracias por su atención, los espero en el próximo video y que la verdad, la belleza y la bondad los acompañen.